El muralismo fue un movimiento artístico que surgió en México en la década de 1920. Los artistas que participaron en él intentaron plasmar su visión sobre la identidad nacional y la situación social y política del país. El muralismo se distinguió por tener un fin educativo que pretendía difundir parte de la cultura y vida mexicana a un público masivo, por lo que la mayoría de las obras se realizaron en las paredes de edificios públicos. Mario Orozco Rivera fue un pintor y muralista mexicano, padre del artista Gabriel Orozco. Nació el 19 de enero de 1930 en la Ciudad de México. Ingresa a los 22 años a la Escuela de Pintura, Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, teniendo como maestros a Manuel Rodríguez Lozano y a Carlos Orozco Romero. En 1953 realizó su primera exposición individual en el Círculo de Bellas Artes y para el año 1954 ganó el premio al mejor alumno de la Escuela Pintura y Escultura, casi al paralelo de la revista Art News. Lo incluyeron entre los 10 mejores pintores jóvenes de América. En 1956 se convirtió en maestro de pinturas en la UNAM. Después se cambió a Veracruz, donde se vuelve maestro de tiempo completo en la Universidad Veracruzana y funda el taller de esa universidad. Para el año 1959 es invitado al primer Bienal de Jóvenes en París. Su primer mural pintado fue en 1958, titulado Defensa, Continuidad y Destino de Nuestra Cultura, en Jalapa. Al salir de la cárcel, Siqueiros le propone a don Manuel Suárez y a Suárez pintar un mural, en donde el empresario decide entonces construir un inmueble especial para albergar el mural más grande del mundo, que se llamaría la Marcha de la Humanidad, construyéndose en el Poliforum. Lamentablemente muere el 20 de noviembre de 1998. David Alfaro Siqueiros decía que había nacido en Santa Rosalia, hoy Camargo, Chihuahua, el 29 de diciembre de 1896. Sin embargo, según la su acta de nacimiento, nació en la Ciudad de México. Tiempo después, en 1911, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y por las noches asistía a la Academia de San Carlos. Para retomar sus estudios artísticos, Siqueiros viajó a Europa en 1919. Ahí el pintor se sumergió en las vanguardias europeas del momento, así que las obras de los renacentistas fueron una de sus más grandes inspiraciones. A su regreso a México, Siqueiros fue comisionado por José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública del país, para decorar los muros de la Escuela Nacional de Preparatoria junto a otros artistas. En 1919, el joven Siqueiros se embarcó en Europa, donde rápidamente se contagió del marxismo y de las vanguardias plásticas que cubrían en el continente. Y ya por último, en la Marcha de la Humanidad en la Tierra y hacia el Cosmos, presentó el expresionismo abstracto, en una obra donde trató de referenciar lo insignificante de la vida del ser humano en este amplio universo. Aquí podemos ver otro aspecto de arte de Siqueiros, donde aseguraba que el verdadero muralismo era aquel que se lograba integrar en la estructura arquitectónica. Así fue como se creó el Poliforum Cultural. Diego Rivera fue uno de los grandes muralistas latinoamericanos del siglo XX. La cultura mexicana siempre estuvo presente en su obra, incluso cuando se contamina de Europa en sus viajes al París de las vanguardistas. Su obra influyó a cientos de artistas y su vida sigue fascinando hoy por su irreverencia en lo político, su legendario hedonismo y un inexplicable atractivo para las mujeres. Quizás la mujer de su vida fue Frida Kahlo, con la que se casó 2 veces. Su verdadero nombre era Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Viviría a lo largo de su vida en México, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Argentina, Francia, Italia y España, y realizaría unas 10.058 obras. Tendría 4 esposas y en torno a 50 amantes registradas. Extraño, pues no era para nada guapo, aunque según
se cuenta desprendía un magnetismo animal y saltaba a la vista su carismática personalidad. Marxista, algo evidente en su obra. Tuvo problemas en sus viajes a Nueva York al incluir el retrato de Lenin en el mural que pintó para el Rockefeller Center, que en principio era una oda al capitalismo. La obra sería destruida. Hoy existe una réplica en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Diego Rivera fallece el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México. Aurora Reyes nació el 9 de septiembre de 1908 en la población minera de Hidalgo del Parral, en Chihuahua. Fue escritora, pintora, poeta mexicana, activista social y feminista. Por otro lado, reconocida como la primera muralista de México. Con el objetivo de seguir con sus estudios, en el año de 1921 asistió a la Escuela Nacional Preparatoria, donde conoció a Frida, quien con el tiempo se convirtió en una muy buena amiga, relación que Aurora Reyes plasmó en la obra Retrato de Frida frente al espejo, de 1946, dedicada a Kahlo. Lamentablemente, Aurora no duró mucho en la preparatoria, ya que fue expulsada después de una riña con una prefecta por causas políticas, además de ser acusada de libertina y líder de una banda de ladrones. Posteriormente ingresó a la Academia de San Carlos, la cual también abandonó y completó su educación de manera autodidacta. Inició la docencia como profesora de artes plásticas de primaria y posteriormente ingresó a una prevocacional del Instituto Politécnico Nacional, ejerciendo el magisterio a lo largo de su vida. Su activismo político y compromiso social con las causas de los pobres y oprimidos la llevaron a formar parte de los miembros fundadores de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y de la Confederación Nacional Campesina. Asimismo, la muralista destacó como dirigente sindical, promovió la creación de las primeras guarderías para los hijos de las trabajadoras del magisterio y luchó para obtener el derecho al voto femenino y ocupar puestos de elección popular. Su postura de izquierda antiimperialista, comprometida con el activismo político, la llevó a defender y a acompañar diversas luchas sociales, incluido el apoyo a campesinos y a los estudiantes del 68. Establecido, su idea de la patria, su visión de la mujer y sobre todo la historia mexicana quedaron plasmados en sus libros de poesía como Humanos Paisajes, 1958, La Máscara Desnuda, 1969 y Espiral en Retorno, 1981. En 1927 recibió su nombramiento como profesora de artes plásticas de primaria. Es por esta razón que satisfactoriamente ejerció 37 años como maestra de primaria, con especial énfasis en la enseñanza de las artes plásticas y la orientación pedagógica. Por otro lado, es de destacar que la maestra Reyes es considerada la primera muralista mexicana. Fue la creadora de 7 murales. Entre uno de los más conocidos encontramos el mural Atentado a las Maestras Rurales, cuyo nombre original era La Maestra Asesinada. Presenta a la maestra rural golpeado y vilipendiada por los enemigos de la patria. Se encuentra ubicada en el centro escolar de la Colonia Doctores de la Ciudad de México. Su obra más extensa, plasmada en una superficie de 332.40 metros cuadrados, se encuentra al interior del antiguo auditorio 15 de mayo del CNT, en la calle Belisario y Domínguez del centro de la Ciudad de México. Son 4 murales: espacio, objetivo, futuro y presencia del maestro en los movimientos sociales de la patria, trayectoria de la cultura de México y constructores de la cultura en México, donde el artista deja su visión global de la historia del país con una gran fuerza nacionalista. Lamentablemente han sufrido graves deterioros, no son de fácil acceso y han carecido de mantenimiento ni restauración. Y por lo último no nos referimos al mural El Primer Encuentro, que pintó en 1978 a 8 años de su muerte y 69 años de edad, en un muro de la sala de cabildos del edificio de la hoy alcaldía de Coyoacán, conocido como el antiguo Palacio de Cortés. El Aurora refleja el encuentro de dos culturas, pero lo refiere a la llegada de Cortés a Coyoacán. Aurora Reyes, como mujer de lucha de convicciones firmes, tanto en su pensamiento político y en su concepción del arte, dejó legados que no han recibido la valoración que se merece, ni el campo literario, donde su obra poética no ha sido revalorada en la literatura mexicana, ni su obra moral, la cual yace en el abandono y deterioro. Finalmente, Aurora Reyes falleció el 26 de abril de 1900. Lilia Carrillo fue una pintora mexicana nacida en la generación de la ruptura.
Nació el 2 de noviembre de 1930 y murió el 6 de junio de 1974. Recibió una educación artística al estilo tradicional, pues a los 17 años ingresó a la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. En la década de 1950 viajó a París para familiarizarse con las vanguardias en la Academia de la Gran Chaumière. Desde ese momento, Lilia comenzó a ser reconocida en México y fue invitada a participar en algunas exposiciones celebradas en el Museo de Arte Moderno de México. Abandona el estilo geométrico abstracto con el cual había pintado algunas obras famosas como su autorretrato en 1950 y se entrega libremente a la expresión desfigurativa.